Usala Media, bringing you the best programming. Saludos amigos, los invitamos a escuchar La Mesa Redonda, The Round Table, donde discutimos los temas del día, hablando de política, educación y otros temas, locales, regionales y mundiales, por Usala Radio. Señores oyentes de Usala Media, estamos aquí de nuevo con su programa La Mesa Redonda, The Round Table, desde el corazón de la ciudad del amor fraternal. Les habla Fernando Méndez, Dani Ramos controlando la máquina digital y una invitada especial, Antonieta Cádiz. Bienvenida. Buenos días, Fernando. Un gusto estar contigo. Un placer. Tanto tiempo tratando de hacer esto, ¿ah? Pero sí, mira, cuesta coordinarnos, pero lo logramos. Nos tocó una fecha exacta, importante, como si lo hubiéramos estado planeando así, ¿no? Porque Antonieta nos está llamando desde el bello estado de Texas. Y está ahí, hay un problema tremendo. Well, she's going to explain it to us. Hay una crisis. Hay una crisis de el grid. No sé cómo dice. La red, exacto. La red de fuerza de electricidad. Y está Texas sufriendo mucho de frío. ¿Nieve? ¿Qué más está cayendo? ¿Lluvia o nieve, sobre todo? Lluvia también, mucho frío. Mira, desde el fin de semana que las autoridades nos venían alertando que íbamos a tener problemas por la tormenta invernal Uri y nos preparamos. La verdad es que acá en Texas estamos relativamente acostumbrados a este tipo de fenómenos fuertes, extremos de la naturaleza. Vivimos el huracán Harvey hace un poquito menos de 4 años aquí, que fue desastroso. Y ahora, bueno, con la tormenta invernal Uri, lo que hicimos fue que las autoridades nos dijeron, protejan las cañerías, fue una de las primeras cosas que nos dijeron. Así que salimos, protegimos la casa, tapamos las cañerías externas, les pusimos aislantes, cosa de que no explotaran. Y por otro lado, reforzamos las ventanas también. Nos advirtieron que podíamos sufrir cortes de electricidad. Que te imaginas, las casas en Texas no están preparadas de ninguna manera para albergarte si hay un frío extremo. No son como en otros estados, como por ejemplo, me imagino Pensilvania, que están preparados para el frío. Esto es algo que ustedes están acostumbrados. En Texas no estamos preparados para el frío. Entonces nuestras casas tampoco tienen materiales adecuados para sostener el frío. Entonces, lo que ha pasado es que hasta ahora 3.4 millones de personas en el estado de Texas han sufrido cortes de electricidad. Algunas por 36 horas, algunas por 24 horas, algunas por 10 horas, pero todos hemos sufrido cortes de electricidad, lo cual nos ha dejado sin calefacción y nos ha dejado muy, muy, muy vulnerables al frío. Así que es un gran problema. Y por otro lado están los cortes de agua, que yo particularmente no tengo agua actualmente en mi casa, porque justamente las cañerías, a pesar de que nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer para protegerlas, explotaron igual. Así que no tenemos agua en la casa en este minuto. Y como nosotros, miles de personas. Ayer incluso no se podía entrar en el Home Depot, había fila y no se movía, lleno de plomeros, porque justamente todas las personas le están explotando las cañerías. Qué barbaridad. Es una crisis tremenda que tienen ahora en Texas. Pero yo estaba leyendo, escuchando más bien, que hay un reporte de que una crisis similar del 2011, luego se hizo un estudio que recomendó, y que es una cantidad de recomendaciones para mejorar el sistema para que no ocurriera el tipo de crisis que está ocurriendo ahora. Pero no se hizo nada. Como de costumbre, un estudio de esos que se quedó en el escritorio. Exactamente. Mira, ahora, si tú viste la conferencia de prensa que dio ayer el gobernador, todo el mundo se está apuntando con el dedo en este minuto. El gobernador está apuntando con el dedo a ERCOT, ERCOT está apuntando con el dedo a la oficina del gobernador. Se están pasando la pelota mutuamente y nadie quiere asumir la responsabilidad de que las autoridades no tomaron las medidas necesarias para modernizar la infraestructura de la red eléctrica.
Y Texas no tiene la capacidad en este minuto de responder a 3.4 millones de personas por las malas decisiones, porque no estuvieron dispuestos a hacer las inversiones necesarias para modernizar la red. Si lo hubieran hecho en este minuto, lo que pasaría es que Texas podría movilizar a través de la red eléctrica energía de otros estados que no están teniendo problemas. Y eso es una inversión a largo plazo, pero es una inversión sostenible y es una inversión que ahorraría el sufrimiento a 3.4 millones de personas. Y ahora acá, en este estado, todo el mundo está furioso, todo el mundo. Y por buena razón. Mira, según entiendo, Texas hasta este momento pues ha sido autosuficiente en cuanto a su fuerza eléctrica. Y como dijo el gobernador, porque tienen petróleo, tienen gas, tienen de todo, pues. Cualquier sistema que exista, ahí está en Texas. Y sin embargo, aquí están las fallas. Pero él le había echado la culpa inicialmente ¿no? a los windmills, al nuevo sistema de obtener electricidad. Y luego pues se echó para atrás en la última conferencia de prensa. Claro, por supuesto, porque varios periodistas, de hecho, tuvo 3 o 4 preguntas que directamente hablaron de la energía renovable, y obviamente el gobernador estuvo en una posición incómoda porque, digamos las cosas como son, los windmills, que en el fondo producen energía eólica, trabajan en la Antártica. O sea, perdón, ¿de qué estamos hablando? Exacto. ¿Cómo le puedes echar la culpa a la energía renovable? Esto pasó porque Texas, más del 50% de la energía, yo te diría que si juntas carbón con la energía de gas natural y la energía que se genera a partir del petróleo, si juntas esos tres, son casi un 75% de la energía que se produce en Texas. Y justamente, esas fuentes de energía, se congelaron los equipos, tuvieron problemas de transmisión, tuvieron problemas de infraestructura. Ese es el problema de fondo, que Texas necesita modernizar su red eléctrica y necesita invertir en energía renovable. Pues qué bien, mira qué bien informada estás tú con estadísticas, con números, con todo. Entonces, como yo siempre hago las cosas al revés, estamos aquí en una conversación con Antonieta Cádiz. Ella es una experta en esto del clima. Estás en una organización, Climate 2020 se llama. Climate Power. Climate Power 2020. Ya no somos 2020, somos Climate Power. Sí, porque si no 2020 los deja atrás ya. Muy bien, Climate Power. Entonces, como digo yo, pues siempre hago las cosas al revés. Entonces, a ver, unos datos de quién eres y por qué estás hablando sobre el clima. Bueno, yo soy secretaria de prensa hispana de Climate Power, soy en el fondo una vocera de la organización. Y básicamente nuestra organización nació para impulsar y posicionar el tema del cambio climático y justicia medioambiental en el debate nacional y local. Y eso justamente fue lo que hicimos durante todo el año pasado, sobre todo que 2020 nos tocó un año tan difícil, ¿no? Y un año donde la crisis climática se hizo tan evidente. Lo vimos, por ejemplo, con los incendios climáticos en California, Colorado, en diversos estados del oeste. Lo vimos con los huracanes de rápida intensidad, y ya nos quedamos sin letras del abecedario griego para nombrar huracanes. Clima extremo en todo el país, sequía extrema, calor extremo en estados como Arizona, por ejemplo. Entonces, se hizo tan evidente y justamente jugó un rol muy importante en el debate nacional. Si recuerdas los debates presidenciales, por ejemplo, se hizo una pregunta sobre el clima extremo justamente y la acción del hombre en el calentamiento global. Se hizo durante varios debates presidenciales, que eso nunca antes visto, no había pasado en casi 20 años. Lo mismo pasó durante las elecciones. El actual presidente Joe Biden hizo de la crisis climática uno de los pilares de su administración. Entonces sentimos que como organización
estamos empujando fuertemente el tema, y justamente cuando tú hablas de el gobernador de Texas, Greg Abbott, echándole la culpa a la energía renovable, justamente estamos acá para, con datos concretos, explicarle a la gente por qué eso no es cierto. Muy bien. Pero antes de continuar con este tema, si quieres hablar del asunto de la política inmiscuida en este asunto, un poco más de ti. ¿Cómo sucede que hablas español? ¿De dónde eres? Etcétera. Bueno, yo soy chilena, no sé si lo notas por el acento. Un Soy poquito, chilena, sí. Nací en Santiago y llevo casi 15 años en Estados Unidos. Eh, Soy periodista de profesión, me desarrollé como periodista por muchos, muchos años. Y ahora actualmente me convertí en la secretaria de prensa de Climate Power, un tema que me interesa muchísimo y que siento mucha cercanía a él, porque por experiencias personales, como por ejemplo la que comentábamos antes del huracán Harvey, yo viví el impacto del clima extremo en carne propia. Entonces es un tema que me apasiona muchísimo y realmente creo en lo que hago. Muy bien. Pues yo crecí, de chico, yo crecí con una cantidad de amigos chilenos y argentinos. Y un dato curioso que era los chilenos, estamos en Bogotá, en Colombia, yo soy colombiano, y ellos tenían botas para la nieve, y en el trópico se veía muy cómico ellos vestidos como para salir a una nevada, porque llegaban de Chile, por supuesto, allá sí hay nieve. ¿De Santiago eres tú? ¿De dónde? Soy de Santiago y justamente sí, Chile, una de las magias que tiene justamente es que encuentras cordillera, playa, lagos, nieve a una distancia muy, muy pequeña, porque es un país muy largo pero angosto. Sí. Entonces puedes pasar de un escenario a otro en una cosa de 2 horas. Muy buenos los vinos chilenos, ¿eh? Excelente. Bueno, esto del clima, como tú sabes, puesto que mencionaste el debate presidencial, siempre, sobre todo en estos últimos 4 años, causó muchos problemas políticos en este país porque el señor Trump sacó a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, que era un acuerdo global, y Estados Unidos pues juega un papel importantísimo en ese sentido. Tú sabes de esto, ¿no? Del papel que juega Estados Unidos en eso, y en NATO, y en la OTAN, perdón, en español. Y como resultado de haber salido de esos acuerdos, yo creo que se disminuyó el esfuerzo para controlar los estragos del clima. Por supuesto que sí, fue, a ver, no, es innegable, durante los 4 años del presidente Trump, lo que vimos fue justamente que Estados Unidos perdió completamente su liderazgo a nivel de medio ambiente y de cambio climático en el mundo. Justamente un paso importante fue lo que tú mencionabas, que salimos del Acuerdo de París. Y por otro lado, recordemos que durante la administración Trump hubo casi un poco más de 100 regulaciones medioambientales que fueron completamente limitadas o eliminadas durante su liderazgo. Y lo hizo a favor de grandes empresas de gas y petróleo, que fueron sus principales aliados durante estos 4 años y que estaban buscando justamente desregulación medioambiental para poder actuar con mayor libertad e impunidad y seguir contaminando de la manera que lo están haciendo. Entonces, no es una sorpresa que ahora que comenzó la nueva administración de Biden y Harris, es un cambio completamente distinto, y no es una sorpresa tampoco que el presidente Biden, una de las primeras cosas que haya hecho cuando comenzó su administración fue reincorporarse al Acuerdo de París, porque sabemos que ese es un paso esencial
para poder recuperar el liderazgo de Estados Unidos en temas de cambio climático. Nosotros recientemente tuvimos una carta conjunta que firmaron más de 155 líderes a nivel nacional e internacional. Tuvimos incluso al expresidente chileno Ricardo Lagos, a Cristiana Figueres firmando la carta, donde básicamente es una carta de apoyo al presidente Biden, hablando del momento crucial en que estamos, del momento crucial en términos de medio ambiente, justicia medioambiental, liderazgo en temas de cambio climático, y donde lo llamaban justamente a liderar como el presidente climático, perdón, para que se convirtiera en el presidente climático de esta generación. Fue una carta muy, muy esperanzadora y realmente fue una gran colaboración. Estamos muy orgullosos de ese trabajo. Sí, eso, se puede notar el cambio inmediatamente en el ambiente internacional en cuanto a esto de lidiar con el clima, en donde el apoyo de Estados Unidos es tan indispensable. Entonces, eso le ha dado más optimismo a todas las organizaciones, a los líderes de otros países, a la gente. El primero en reaccionar, acuérdate, fue el presidente de Francia, Macron, inmediatamente celebró la victoria de Biden y la llegada de la reentrada de Estados Unidos, ¿no?, al Acuerdo de París. Es importantísimo esto, pero y tanto daño que se le hizo a la naturaleza. Así que yo quiero continuar con este tema. Vamos a tomar aquí una muy breve pausa en USA la Media. Dani Ramos controlando la máquina digital. Les habla Fernanda Méndez y estamos con Antonieta Cádiz. Regresamos en un momento. Saludos amigos, los invitamos a escuchar La Mesa Redonda, The Round Table, donde discutimos los temas del día, hablando de política, educación y otros temas, locales, regionales y mundiales, por USA la Radio. Señores oyentes de USA la Media, estamos aquí de nuevo con su programa La Mesa Redonda, The Round Table, desde el corazón de la ciudad del amor fraternal. Les habla Fernando Méndez. Está con nosotros una experta en esto del clima, Antonieta Cádiz. Bueno, aquí estamos de nuevo, Antonieta. Mira, tienes un nombre como de eso de marquee para el teatro. Y ahora presentando a Antonieta Cádiz en Amor Prohibido. Muchas gracias. Mi papá apreciaría mucho tus palabras, él lo escogió. Ah, sí, qué bien. A mí sí me ha interesado esto de los nombres. Nunca entendí, por ejemplo, que James Earl Carter se cambiara su nombre a Jimmy Carter. ¿No? No sé, yo nunca entendí ese paso, pero siempre me interesa esto de los nombres. Acuérdate que en Hollywood le cambiaban a todo el mundo el nombre para que sonara mejor, ¿no? Sí, eso era muy, bueno, no sé si es tan, ahora yo diría que ya no es tan común, pero antes era súper común. Sí, si tú eras Joe Smith, te cambiaban a Rock Hudson o algo así, ¿no? Bueno. Exacto. En todo caso, esto del clima y la política, en gran parte el daño que se le hizo al clima todos estos años, y yo creo que estamos viendo, yo no le voy a echar la culpa a Trump en total por esto del clima, porque hay ciclos climáticos que nadie puede controlar, pero ciertamente los abusos, ¿no? Lo que tú mencionaste en cuanto a las regulaciones que cambió, en cuanto a la ayuda que recibió de la industria para continuar sus campañas, etcétera. Entonces no le interesaba a él nada ir en contra de estas grandes compañías y estaba inclusive abriendo los parques nacionales para explorar. Tú sabes eso también. Exactamente. Trump prácticamente tenía los parques nacionales a la venta y es algo, justamente ahora, si te fijas en el proceso de confirmación, la nominada del presidente Joe Biden para convertirse en secretaria del Departamento del Interior, Deb Haaland,
es quien está teniendo una mayor resistencia. No sé si te has dado cuenta del nivel de antagonismo y oposición que Totalmente. diversos miembros del Congreso han presentado en contra de ella en particular. ¿Por Ujú. qué? Tú podrías pensar, bueno, es mujer, de color, indígena, pero sobre todo, si ves el récord de Deb Haaland, ella es una campeona en temas de cambio climático y es una campeona en temas de defensa de las tierras públicas. Y eso justamente es uno de las cosas que más les molesta a las grandes industrias de gas y petróleo, porque saben que no van a poder influir en una persona como ella, liderando el Departamento del Interior, y es por eso que está teniendo tanta oposición. Si tú ves, por ejemplo, el récord de las inversiones en las campañas de los republicanos que más están atacando a Deb Haaland, vas a ver una Exacto. relación directa entre las grandes compañías de gas y petróleo y donaciones de campaña de los republicanos que se están oponiendo a ella, de cifras mayores a 400.000, 500.000 dólares. Entonces, hay prácticamente las compañías de gas y petróleo están tratando de hacer un check-in, ¿no? Están tratando de hacer un cash-in Exacto. de su inversión. Ujú. Y Deb Haaland está pagando ese precio, pero creemos y confiamos que su nivel de preparación, su récord, su trabajo a nivel de la comunidad y su liderazgo en temas de clima y en temas de protección medioambiental van a impulsar su confirmación adelante en el Congreso. Exacto. Primero que todo, porque finalmente pues hay alguien que sepa algo del asunto, de la oficina donde lo han puesto al tope, encargado. Él entiende del medio ambiente, él entiende esas transacciones que están ocurriendo. Así que por eso le tienen miedo, yo creo, por ahí está la oposición. Um, Todo lo contrario de lo que sucedió en la administración anterior, en donde political hacks en todas partes del gobierno. Está el señor Trump poniendo sus amigotes a gente que le estaba dando dinero, etcétera. El interés nunca estuvo, de su parte, nunca estuvo en lo que el pueblo necesita, en lo que el medio ambiente requiere, etcétera. Pero bueno, estamos aquí ahora en una situación diferente y como tú mencionas al señor Biden, pues él tiene ahorita una approval rate de 62%. Así que vamos a ver que si lo puede mantener o inclusive aumentar el porcentaje. Es algo que el señor Trump nunca vio, él nunca llegó, pasó de los 50, creo que en ningún momento. Y las comparaciones siempre son odiosas, pero ya ves que a pesar de lo que se está haciendo para atacarlo, él está haciendo algo bien y tiene la aprobación del pueblo. El asunto del Acuerdo de París en cuanto al clima, ¿cómo ves tú el cambio desde el punto de vista, por ejemplo, en el calentamiento global, en cuanto a estos sistemas que estamos viendo, las consecuencias bien serias de lo que está haciendo el invierno en este momento? Y ya veremos lo que va a pasar con el calor también, porque luego vendrá el calor y los incendios en California, etcétera. Uh, Háblanos sobre los cambios que vienen y qué se puede hacer. Bueno, justamente, mira, el Acuerdo de París fue el primer paso, justamente porque el presidente Biden en su campaña mencionó, desde el día 1 nos vamos a reincorporar al Acuerdo de París, y el Acuerdo de París en sí mismo tiene metas bastante claras en relación a la reducción en las emisiones que debe lograr Estados Unidos y otros países. Son metas se pueden cumplir, evidentemente, pero ahora la meta en general es hablar justamente de recordar el mandato que le dieron los votantes al presidente Biden cuando fueron, sobre todo los más jóvenes, esta generación que está hablando de la ansiedad climática, que está hablando de este planeta Tierra, que tenemos uno solo y que ellos están heredando, y están heredando las crisis, justamente las crisis climáticas actuales. Entonces, estos jóvenes fueron y votaron por el presidente Biden, y ahora él tiene un mandato
para cumplir con esas promesas. ¿Qué promesas tuvo durante su campaña? Él habló de un plan climático revolucionario con una inversión de cerca de 2 trillones de dólares y que abarca una serie de cambios. Abarca, por ejemplo, que un 40% de las inversiones estén dirigidas a justicia medioambiental y que vuelvan a las comunidades de primera línea. ¿Qué son las comunidades de primera línea? Son, por ejemplo, los latinos, somos nosotros. Son personas que son las más afectadas por la acción justamente de las grandes compañías de gas y petróleo que contaminan sus vecindarios, sus comunidades, los lugares donde viven. Recordemos que a nivel nacional, por ejemplo, 1.8 millones de latinos viven a menos de 1 kilómetro de estas grandes fábricas, de estas grandes compañías de gas y petróleo. Vivir cerca de estos big oil and gas tiene un impacto tremendo. ¿Por qué? Porque contaminan tu aire, contaminan la tierra, contaminan el agua, y todo eso lo recibe la comunidad. Entonces, por supuesto, en el caso de los latinos en particular, tenemos un riesgo de asma muchísimo mayor, desencadenado justamente por la polución del aire. Sí. Tenemos riesgo de enfermedades crónicas de pulmón, tenemos riesgo de enfermedades cardiovasculares, todo eso asociado al impacto que tiene la contaminación de estas grandes compañías de gas y petróleo. Entonces, el presidente Biden, muy consciente del daño que se causa a comunidades de primera línea, habló de un 40%, de la inversión de un 40% de su plan que vuelva a estas comunidades justamente para hacer reparaciones, justamente para igualar el terreno, justamente para que existan cambios. Y estas comunidades en particular que han sentido más fuertemente el impacto del cambio climático y de la polución, tengan una oportunidad de tener un aire más limpio, agua más limpia, infraestructura moderna, que justamente que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora en Texas, de todos los vecindarios que están sin luz, los más impactados son los de comunidades minoritarias. Las personas que menos dinero tienen para pagar la gran cuenta de energía eléctrica que les va a salir el próximo mes son los vecindarios de comunidades minoritarias, comunidades de color. Y son los que ahora están sufriendo más el impacto de los cortes de agua y de electricidad. Entonces, hay un tema mucho mayor que abarca cambio climático, abarca justicia medioambiental, abarca clima extremo, está todo. Cuando tú hablas de clima, no estás hablando solo de clima, estás hablando, por ejemplo, de una mayor inversión en modernizar la red eléctrica de Texas, que eso implica trabajos, implica muchísimos trabajos. Estás hablando de educación para las personas que tienen que darse cuenta del impacto que está teniendo en el medio ambiente y cómo está cambiando el clima y los efectos que están teniendo en sus propias vidas, en su vida actual. Nosotros yo en particular trato de hacer mucho esa conexión, de tratar de explicarle a la gente, porque claro, cuando tú hablas del clima extremo, tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo? Porque a mí me importa el clima extremo. Exacto. Te importa el clima extremo porque probablemente si estás viviendo en Arizona y estás con una ola de calor, no vas a poder ir a tu trabajo, porque no vas a poder trabajar en el exterior. Entonces, ejemplos así son muy importantes para que la gente entienda el impacto. Tiene que ver con salud, como estábamos hablando, te estaba explicando el tema de las comunidades de primera línea, las prevalencias de asma y enfermedades respiratorias. Es un tema transversal que cruza muchos aspectos y creemos que por eso es tan importante y estamos muy contentos de que el presidente Biden se dé cuenta y su administración se dé cuenta de lo importante que es este tema y también esté posicionando a personas claves dentro de su administración como Gina McCarthy, como John Kerry, como Deb Haaland, para que justamente sea un equipo climático que sea capaz de enfrentar la crisis actual de manera transversal también. Sí, son expertos, son gente que conocen el tema, que saben, que han estado inclusive en posiciones responsables anteriormente, no simplemente novatos, amigos políticos, etcétera, ¿no? Que es una tragedia. Es una tragedia para este país y es una tragedia para el mundo, para el clima, porque
el impacto que este país tiene sobre la economía mundial por ser una potencia económica, inmediatamente se siente, ¿no? Así que vamos a tomar una breve pausa aquí en USA la Media, la mesa redonda. Estamos en una conversación con Antonieta Cádiz sobre el clima y la importancia del clima, los efectos que estamos sintiendo en este momento. Les habla Fernando Méndez, Dani Ramos controlando la máquina digital. Regresamos en un momento. Saludos amigos, los invitamos a escuchar La Mesa Redonda, The Round Table, donde discutimos los temas del día, hablando de política, educación y otros temas, locales, regionales y mundiales, por USA la Radio. Señores oyentes de USA la Media, estamos aquí de nuevo con su programa La Mesa Redonda de Round Table desde el corazón de la ciudad del amor fraternal. Dani Ramos controlando la máquina digital, les habla Fernando Méndez, invitada especial, una persona que sabe del tema del clima, Antonieta Cádiz de Climate Power. ¿Así es? Climate Power, así es. Okay. No, muy bien. Ella es chilena y ha visto la nieve anteriormente. Yo vine de Colombia, yo descubrí la nieve aquí. Así que ya tenías experiencia con esto del clima tú, ¿eh? Y ahora te ha tocado uno de los peores inviernos. Creo que era desde el 2011, que no había una tormenta como la que están sufriendo ahora. ¿Cuál es la predicción del tiempo ahora? ¿Qué va a ocurrir? Se espera que el sábado las temperaturas vuelvan a subir y ya estemos por ahí por los 50, entre los 50 y 55 Fahrenheit, que va a ser un alivio realmente porque un estado como Texas no está preparado para enfrentar frío extremo como estamos teniendo ahora con la tormenta invernal Uri. Así que esperamos ahí, justo el sábado, que nos vuelva el agua, por lo menos, porque nosotros hemos tenido cortes de luz, pero afortunadamente, como puedes ver ahora, tenemos luz y esperamos que no se corte. Esa es la principal preocupación, porque mira, de agua uno puede subsistir de alguna manera. Estamos teniendo, por ejemplo, avisos de que hay que hervir el agua. Sí, si tienes agua en tu casa, tienes que hervirla, pero en nuestro caso, nosotros ya no tenemos agua. Así que estamos tratando de subsistir con lo que tenemos. ¿No pueden recolectar agua de la lluvia? De la nieve, justamente. De sí, eso nieve. Está haciendo mucha gente actualmente. Sí. Nosotros alcanzamos a juntar, porque justamente sabíamos que iban a venir cortes de agua, alcanzamos a juntar bastante. Y mira, la verdad, voy a contarte una anécdota personal. En mi familia y yo, nosotros vivimos el huracán Harvey y nuestra casa se inundó. Todo el primer piso. Tuvimos que reconstruirla. Y tuvimos 6 meses fuera de la casa. Fue una experiencia transformadora en muchos aspectos, que justamente nos hizo comprender el impacto del clima extremo, ¿no? Y bueno, y después de esa experiencia, como no sé si quedamos con PTSD o no sé, pero cada vez que viene algo que es fuerte del clima, tendemos a prepararnos, over-prepare. Entonces tenemos comida, tenemos agua, estamos como preparados para cualquier evento de clima extremo para sobrevivir por varios días. Okay. Y es justamente esos son los recursos que ahora estamos utilizando, porque si tú vas a los supermercados ahora en Texas y por ejemplo vas caminando, porque en auto no puedes transitar, ha habido demasiados accidentes, pero si vas en auto, te das cuenta que los supermercados están completamente desabastecidos, no hay comida, no hay agua. Así que es bastante crítica la situación, pero nosotros somos bastante afortunados de que por lo menos en nuestra casa tenemos todo lo que necesitamos. Over-prepared. Eso me puso en mente del 2000,
Y2K era la crisis de la red de internet y todo, que iba a cambiar, las computadoras todas se iban a dañar, los sistemas iban a destruir ciudades enteras, etc. ¿Te acuerdas de eso, no? Me acuerdo perfectamente que mucha gente hablaba como si fuera casi el fin del mundo en el 2000. Pues no, y precisamente sí, había mucha gente que creía eso. Un amigo se fue para Puerto Rico, dijo que se iba a vivir en una cueva, él llevaba comida enlatada porque le iba a durar años enteros, etc. Y yo no sé si está allá todavía porque nunca lo he visto de nuevo, así que es curioso eso. La gente a veces se prepara y a veces está over-prepared. Yo prefiero estar over-prepared porque ya ves tú lo que pasó ahí, ¿no? en Texas. Es increíble esto. Ahora, tú mencionaste que esto del clima no es simplemente hablar de la temperatura y las lluvias, etcétera, que afecta todo, afecta la economía. Y una de ellas es el precio de la comida, food prices. Sí, claro. Food is more expensive. Tengo una nota aquí, está en inglés. Drought during the past several years have been connected to fluctuating wheat prices, including a 20% spike in European and US markets during a 3-week period in 2018. Y esta mañana oí algo de que en Texas ha afectado ha afectado todo lo que es la agricultura en Texas ahora. Por supuesto, hay una relación directa. A ver, si tú tienes clima extremo, ya sea, por ejemplo, esta tormenta invernal Uri, pero si tienes clima extremo como sequía, por ejemplo, que te dura, no sé, 5 años, que está pasando en muchísimos estados como Colorado, por ejemplo, tiene una sequía hace ya varios años. Si tienes olas de calor, por supuesto que la tierra no puede producir, es mucho más costoso producir lo que antes la tierra producía por sí misma. Y es lo que está pasando, by the way, en Centroamérica también. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de inmigración, hablando de cómo el cambio climático es un tema transversal, si hablamos de inmigración, el problema de pobreza que tú estás viendo en Centroamérica, del aumento de violencia, de las pandillas, de la influencia de las pandillas, está todo relacionado. Centroamérica está pasando por una crisis que está asociada también al cambio climático, al clima extremo, a la incapacidad que tiene la tierra de producir lo que antes producía, lo que ha desencadenado una crisis de pobreza en Centroamérica, y muchas personas se ven forzadas y ven a Estados Unidos como una meta para subsistir, para salir de la violencia, para salir de la pobreza. Entonces está todo conectado. Es un problema que están teniendo evidentemente los consumidores acá en Estados Unidos, que están teniendo que pagar cada vez más dinero para consumir los mismos productos que consumían antes, y está pasando alrededor del mundo también, y lo estamos viendo en las crisis migratorias. Entonces es un tema que está todo interconectado y no va a pasar, o sea, no está, por ejemplo, cuando acá hablamos de la tormenta invernal Uri, yo te estaba contando, sí, el sábado van a subir las temperaturas y todo, pero este no es un tema que acaba el sábado para mí, ni para nadie en Texas, porque Exacto. Los problemas de fondo siguen estando. El problema de que no tenemos una red eléctrica moderna, que esté preparada, una red eléctrica que esté basada en la energía renovable y que esté preparada para responder a crisis como las que estamos teniendo actualmente, ese problema va a seguir hasta que los líderes locales no estén dispuestos a hacer la inversión necesaria en modernizar la red. El problema del clima extremo, ok, la tormenta Uri va a pasar, pero va a llegar el verano acá en Estados Unidos y de nuevo vamos a ver, te lo puedo asegurar, de nuevo vamos a ver un récord en el número de huracanes. ¿Por qué? Por el calentamiento global, porque es un problema que persiste. Estábamos hablando justamente también, yo estaba recordando el tema de la capa ozono, no sé si te acuerdas, que más o menos por los años 90 se habló mucho de la capa ozono y el problema de la capa ozono, que estábamos destruyendo por los átomos de hidrocloruro, creo que es la palabra en español, cómo estaban dañando los refrigerantes,
la capa de ozono. Y si no hacíamos algo concreto para disminuir ese impacto, nos íbamos a quedar completamente desprotegidos. Sí. Y la capa de ozono permite la vida en todo el planeta Tierra, por lo tanto, sin ella no podemos subsistir. ¿Qué fue lo que pasó? La mayoría de los países, creo que más de 193 países, si no me equivoco, pero la mayoría de los países a nivel mundial prohibieron justamente la emisión de estos hidrocloruros y los productos que emitían los hidrocloruros. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que pasó? La capa de ozono se empezó a recuperar y ahora se estima que más o menos entre el año 2030 y 2040, creo, la capa de ozono va a estar completamente restaurada. Así de decisivo, así se necesita un cambio cuando hablamos del calentamiento global, cuando hablamos del cambio climático. Lo que hicimos con la capa de ozono es lo que necesitamos hacer en este minuto con la crisis climática que estamos afrontando. Y si no logramos comprender como comprendimos hace 30 años atrás, que si no hacemos algo no vamos a subsistir, las crisis que estamos teniendo hoy solo se van a acrecentar hasta llegar a un punto de no retorno. Entonces, si el mundo tuvo la conciencia necesaria para hacer un cambio decisivo, cuando hablamos del tema del ozono, ¿por qué no podemos tener la conciencia necesaria para hacer un cambio decisivo en la crisis climática que afrontamos hoy en día? Exacto. Ahí está el asunto del liderazgo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú al gobernador de Texas en este momento? ¿Es el líder apropiado para lidiar con esta crisis? ¿O tiene demasiadas convicciones políticas que le impiden hacer lo que hay que hacer? El gobernador de Texas está más preocupado en este minuto de atribuir responsabilidad a cualquier persona menos a sí mismo en relación a la crisis que está enfrentando Texas en este momento. Y no es como tú bien lo dijiste en el principio del programa, su primera reacción fue echarle la culpa a la energía renovable, ¿no? Sí. Así que puedes ver perfectamente el punto de base desde donde él parte. No es una persona que haya hecho las inversiones necesarias en energía renovable y que ahora podrían haber salvado el estado de la crisis. Y es una persona que su liderazgo está en el pasado, su liderazgo está con gas y petróleo. Ahí está el liderazgo del gobernador ahora. Sí, Texas y Southern California, ellos exportan mucho de la agricultura a otras partes del país, así que vamos a ver los efectos de este invierno en los próximos meses, ¿no? En la misma nota que yo tenía anteriormente, que estaba leyendo de los precios de la comida, in the next 30 years, food supply and food security will be severely threatened. On a global level, when the staples of everyday life suddenly become unaffordable, the devastating impact can include widespread civil unrest. Así que esto puede terminar en la gente, otra vez, estas marchas que se han popularizado. Vamos a ver eso por todo el país, cuando haya una crisis de comida, de los precios. Exactamente, es algo que cuando hablamos de cómo me afecta esto a mí, cuál es el impacto que tiene, es un impacto que parte de la mesa de tu cocina, de la mesa de tu casa. ¿Cuánto te va a costar comprar la misma comida que comprabas hace 1 año, 5 años, 10 años atrás? ¿Cuánto te cuesta alimentar a tu familia? Y eso a todas las mamás en todo el país nos interesa mucho escuchar. Entonces, es un tema que parte desde la casa y tiene ribetes que impactan la salud, que impactan la educación, que impactan el trabajo, el bienestar de la comunidad en general. No es algo abstracto, es algo bastante concreto. Sí. Otro tema los efectos del clima, cuando hay estas tormentas que destruyen la economía, dice aquí una nota también, storm losses leave homes uninsured. Entonces eso, cuando se ven, están enfrentando estas tormentas que destruyen
casas y edificios y destruyen la agricultura. Ahí viene el impacto sobre la gente que no tiene seguro suficiente o que no puede pagar más, y entonces no pueden ni reemplazar lo que han perdido. Exacto, mira, a nosotros nos pasó con Harvey aquí. Nosotros teníamos, por supuesto, el Homeowners Insurance, que es el que todo el mundo tiene, ¿no? Pero el Homeowners Insurance, no sé si la mayoría de la gente sabe esto, no cubre inundación. No cubre inundación. Eso es verdad, sí, es verdad. Entonces, tú tienes que contratar un seguro adicional, que es un seguro específicamente para inundación, el Flooding Insurance, que acá en Texas te cuesta más o menos un promedio de $500 anuales. Ese tipo de seguro, sobre todo cuando hablamos de clima extremo y hablamos de estados como Florida, donde el nivel del mar se espera que aumente mucho más durante los siguientes años producto del cambio climático. Y cuando hablamos de estados, por ejemplo, como Luisiana, que tienden a vivir el impacto de los huracanes fuertemente y que tienen problemas de inundación. El mismo Texas también, que a nosotros también nos pasa muchísimo. Bueno, todos esos seguros en los estados más afectados, la única tendencia es al alza, o sea, este tipo de seguros va a seguir subiendo. Sí, siempre hace los 2 pobres. años el seguro te costaba $450. Este año son $500, el próximo año va a subir un poco más y así. Los lo pobres vamos terminan teniendo. pagando más siempre, eso es lo que sucede siempre, ¿no? Exacto. Mira, vamos a tomar una breve pausa aquí, la última pausa en el día de hoy. Estamos en una conversación con Antonieta Cádiz sobre el clima y los impactos sobre la economía. Les habla Fernanda Méndez en la Mesa Redonda. Regresamos en un momento. Saludos amigos, los invitamos a escuchar La Mesa Redonda, The Round Table, donde discutimos los temas del día, hablando de política, educación y otros temas, locales, regionales y mundiales, por USA la Radio. Señores oyentes de USA Media, estamos aquí de nuevo en la Mesa Redonda de Round Table desde el corazón de la ciudad del amor fraternal. Les habla Fernando Méndez, Dani Ramos controlando la máquina digital. Estamos en compañía de Antonieta Cádiz, una experta en estos asuntos del clima. Ella vive en Texas y ahí es donde el clima se está dejando sentir en el día de hoy. ¿Qué está haciendo el clima en este momento allá? Bueno, estamos en medio de la tormenta invernal Uri, que es básicamente todo el estado está bajo un frío extremo y muchas, como comentábamos al principio, 3.4 millones de personas están teniendo cortes de electricidad, lo que quiere decir que no tienen calefacción en sus casas, y eso está generando una enorme crisis en el estado. Hemos tenido, por ejemplo, temperaturas que han llegado a los menos 10 Celsius, que son, no sé cuántos en Fahrenheit, porque en mi casa medimos solo en Celsius, pero son temperaturas que están por los 20, más o menos, por los 20 Fahrenheit. Así que es un gran problema. De hecho, estaba viendo anoche reportes de hospitales que están teniendo muchas personas intoxicadas con monóxido de carbono, porque por el frío extremo están buscando la única manera de poder calentarse en sus casas, entonces meten estos equipos que operan con parafina o que operan con gas y están teniendo intoxicaciones de monóxido de carbono bastante graves. Otro problema que estamos teniendo a nivel local también es que, claro, si tú te quedas sin luz, llamas a algún familiar, algún amigo y le preguntas, ¿tienes luz? ¿Me puedo ir a tu casa? Entonces estamos viendo que familias enteras se pasan de unas casas a otras, pero nos olvidamos que estamos en medio de una pandemia, que estamos en medio de la pandemia de COVID-19 y que el nivel de contagio, o sea, durante todo casi un año hemos estado con el tema del distanciamiento social, de lo importante que es el distanciamiento social, y ahora las personas desesperadas por el tema de la calefacción, justamente no tienen otra alternativa que buscar calor en centros comunitarios donde se van a exponer a COVID, y también en casa de familiares de amigos. Y otro problema que estamos teniendo es el tema de la distribución de las vacunas, porque justamente
había muchas vacunas que tenían que ser distribuidas ahora, esta semana, y que no han podido ser distribuidas porque los caminos están cortados, la gente no puede transitar. Entonces esas vacunas que requieren cierta refrigeración no han podido ser distribuidas, es el primer problema. Y el segundo es que los cortes de electricidad, donde están estos grandes almacenes de la vacuna, están teniendo cortes de electricidad. Entonces no están pudiendo mantener, la vacuna requiere de una temperatura bastante específica, de un rango bastante específico que no tiene mucha capacidad de moverse. Entonces, si no logras mantener la temperatura de la vacuna adecuadamente, se va a perder eh, esa dosis, que es Exacto. tan valiosa en este minuto. Nosotros, por ejemplo, en mi caso personal, yo he estado tratando de conseguir, estamos en lista de espera, tratando de conseguir vacunas y es prácticamente imposible para personas, incluso para personas mayores de 75 años en el estado, hay un shortage, hay una Sí. escasez enorme. Entonces, imagínate lo que es perder esas vacunas que ya estaban disponibles. Es bastante grave, la verdad. Es increíble esto, las consecuencias, es como un snowball effect, ¿no? Que una cosa ocurre y luego tiene efectos sobre otras cosas. Precisamente estamos hablando de los estragos del clima, la destrucción de los árboles en todas partes, en California, en Colorado, en donde las montañas quedan peladas, pues no hay árboles. Eso también contribuye mucho luego, porque ahí vienen luego, cuando llega la lluvia, ya sabes lo que pasa, ¿no? Es una crisis tremenda. Pues, además, también he estado leyendo algo sobre Australia y los coral reefs, la destrucción tremenda que hay ahí de eso. Así que hay peligro por todas partes en cuanto al clima. Hay una Sí, crisis. eso está muy asociado con el tema de la temperatura del agua. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, y lo mismo está pasando en Florida actualmente, la destrucción de los corales y la destrucción de la vida marina en general, producto de la temperatura del agua, que también está asociado al tema de los huracanes. Por ejemplo, eh, los estudios indican que el agua ha subido, en los últimos 10 años ha subido un poquito menos de 2 grados en temperatura. Y tú dices, bueno, 2 grados no es mucho, tanto impacto. Bueno, es tremendo impacto. O sea, 2 grados, casi 2 grados, puede significar la vida o muerte de un coral. Y no solo eso, puede significar que un huracán agarre mayor fuerza o menor fuerza. Entonces, ahora, porque la temperatura del agua es mayor, existe también una mayor probabilidad de que se generen más huracanes y que esos huracanes sean de rápida intensificación, que eso quiere decir que básicamente el huracán puede pasar de huracán categoría 1 a categoría 3 o más en una cosa de 2 horas. Les da más fuerza. En el fondo tienen una capacidad destructiva mucho mayor. Y eso se debe a la temperatura del agua, que incide directamente en cómo se comporta el huracán. Pues ya vemos, ahí están todos los estragos. ¿Cuál sería el primer paso si tú estuvieras ayudando, consultando con calentamiento global y todo esto en el Acuerdo de París? ¿Qué les dirías tú a esta gente? Bueno, si tuviera que decir algo, lo único que yo creo que diría es que hay que apoyar a líderes que están dispuestos a hacer cambios radicales, cambios audaces, en pro de la justicia medioambiental, en pro de enfrentar la crisis climática. Y yo creo que es justamente lo que está ocurriendo con la administración de Biden y Harris, que están comprometidos con este tema. Y lo otro que te quería comentar es que te miro, Fernando, y digo, te dejé deprimido con tanta cifra y mala noticia. Esta crisis es tremenda por todas partes. Aquí también ahora hay nieve, apenas acabe con esta conversación, tengo que ir a limpiar nieve, pero comparado con la crisis que tienen ustedes allá, eso no es nada. Aquí apenas hay 3 o 4 pulgadas de nieve en el este
en Filadelfia. De Filadelfia a Nueva York, probablemente más hacia Boston habrá más nieve y una crisis más fuerte, pero comparado con lo que ustedes tienen, mucha suerte. Te deseo mucha suerte con esta tormenta, pero ya, como tú dices, el sábado, pero ya entonces otro día más, un jueves y viernes con esto, sufriendo por falta de agua y todo lo demás, ¿no? Sí, hay que resistir un poquito más y bueno, veamos qué pasa con los cortes de electricidad y con los cortes de agua y con el tema de los advisories de hervir el agua también, porque todos son problemas que impactan la vida diaria de todas las personas en el estado, ¿no? Entonces algo que de a poco esperemos que ya la próxima semana las cosas vuelvan a la normalidad. Bueno, Antonieta Cádiz, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Espero que tengamos otra oportunidad de conversar sobre estos temas. Te agradezco mucho que hayas visitado USA la Media, la Mesa Redonda, y aquí nos despedimos. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ti, siempre es un gusto, Fernando. El placer es mío. Señores oyentes de USA la Media, hemos llegado al final de esta edición de la Mesa Redonda. Se despide Fernando Méndez en compañía de Antonieta Cádiz y Dani Ramos controlando la máquina digital. Hasta la próxima. Saludos amigos, los invitamos a escuchar La Mesa Redonda, The Round Table, donde discutimos los temas del día, hablando de política, educación y otros temas, locales, regionales y mundiales, por USA la Radio. USA Media, bringing you the best programming.